Y aunque pareciera claro conceptual en términos de la cantidad de información generada y transmitida mundialmente, esas tendencias pues nos parecen normales, es decir, en este momento de la cultura, de la historia humana, nos parece normal pues, que podamos mandar un mensaje de texto a una persona que esté ubicada en cualquier lugar del mundo y que no tengamos que pagar, por ejemplo, por la transmisión específica de ese mensaje. ¿Okay? Entonces, eso nos parece normal, pero en realidad es una dinámica de aceleramiento, de aceleración tecnológica que define lo que somos actualmente como cultura, como sociedad. Define entonces tanto lo bueno como lo malo. Define también las dinámicas criminales, las dinámicas de corrupción. Y en esa medida entonces podemos entender un poco hacia dónde nos estamos moviendo, no solo como sociedad peruana, sino hacia dónde nos estamos moviendo como sociedad global, hiperconectada, porque ese nivel de hiperconexión pues va a mundial, es decir, las dinámicas también delictivas y los procesos de corrupción. Entonces les traje unas estadísticas muy sencillas para hacernos un poco a la idea del tipo de sociedad en el que vivimos actualmente, porque lo que les decía, para nosotros es muy normal ya mandar un mensaje con un costo prácticamente cercano a cero, o por ejemplo ver cualquier tipo de video de contenido audiovisual con el teléfono, pero pues estas tecnologías, algunas de ellas hace 5 años no existían, hace 10 años no existían, y hace 20 años eran impensables, eran solo ámbito de la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, a medida que ha aumentado la capacidad para generar y para transmitir datos, pues entonces nos podemos comunicar de manera más rápida, económica, y en cierta medida la distancia entre todos los seres humanos pues tiende a disminuir. Es decir, podemos, a medida que esas interacciones se facilitan, pues en alguna medida vivimos más cerca al resto de la humanidad. Y eso ha sucedido básicamente por un proceso de crecimiento exponencial, no lineal, es decir, no es un crecimiento de 1 a 1, que por ejemplo si tenemos tiempo y cantidad de información, si tenemos tiempo y cantidad de información, entonces la tendencia no es 1 a 1 en el sentido de que cada año se mantiene un crecimiento uniforme de la cantidad de información que generamos como sociedad y que transmitimos, sino que ese crecimiento es exponencial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una estadística de 250 datos producidos diariamente en el año 2016. Pues podríamos entrar a internet y mirar para 2017. Diariamente se produce en información, en datos, 250.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Podemos tener en cuenta que cada biblioteca del Congreso tendría aproximadamente 16 millones de libros. ¿Okay? Eso en términos de información, de datos, equivale a 2.5 exabytes. Ahorita miremos muy rápido esos exabytes que quieren decir en términos, por ejemplo, de las memorias USB que cargamos, o en términos de la memoria de nuestros teléfonos. En cuestión de 12 años pasamos
de tener 1.2 billones de personas en la población global conectadas a Internet. En el año 2017, 3.6. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de la población mundial en el año 2017 estaría conectada a Internet. ¿Okay? Transmitiendo todos esos datos, produciendo y transmitiendo todos esos datos que estábamos viendo. Y si retrocedemos un poquito en el tiempo, no mucho, es decir, a mediados del siglo pasado, podemos entender la dimensión de ese crecimiento exponencial en la cantidad de información producida y transmitida. Porque entonces, por ejemplo, aquí les traje la foto de uno de los primeros computadores diseñados. Bueno, era un computador analógico, como ven ahí funcionaba por cables, diseñados para fines de cálculos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos predecesores un poco contemporáneos, unos años antes de ese, que se estaban desarrollando también a la par. Pero básicamente la primera máquina computadora, es decir, la primera máquina que ejecutaba computaciones, datos, almacenaba datos y algoritmos. Bueno, almacenaba no, porque de hecho no tenía memoria de almacenamiento, no existía la memoria de almacenamiento en ese momento, a mediados del siglo pasado. ¿Okay? Estamos en el año 2018 y, por ejemplo, ¿cuántas gigas tiene de disco duro tu teléfono? Ah, ya, 16. 16 internas. gigas de disco duro. Exactamente. Entonces, si se fijan en el tamaño de la primera máquina computadora, de lo que se considera, pues, por algunos teóricos como la primera máquina computadora, eso no hace un siglo, es decir, mediados del siglo pasado, esta máquina no existía la capacidad de almacenamiento de información. Solamente en 1953 tenía una memoria básica para almacenar aproximadamente 100 palabras, nada más. Esas 100 palabras, miremoslas para que entendamos la dimensión de lo que estamos cargando en nuestros teléfonos en este momento, para que hagamos un poco, para que dimensionemos tanto lo que les decía, la evolución hacia donde nos estamos moviendo como sociedad, pero también para que entendamos las posibilidades que tenemos actualmente, ¿okay? Sobre todo si queremos hacer activismo, si queremos ser activos, que es lo que nos interesa. Yo creo que, bueno, ninguno de ustedes alcanzó a utilizar un disquero de estos. Sí. Cristian, sí, porque... Y Cristian alcanzaste unos no es que esté viejito. ¿Está bien? No, qué pena, pero... ¿De esos alcanzaste a utilizar? ¿Los grandes, blancos? No tanto. Ok. Eso sí. Eso sí. Eso sí, entonces ¿por qué solo dejan a Cristian Les he visto. pasar de anciano? Claro, o sea, todavía vendía. Sí, ¿tú los alcanzaste a utilizar? Cuando tenía un año. Es que yo venía en un colegio nacional, y el colegio nacional tenía computadoras pues, del siglo pasado, ¿no? Y entonces muchas veces no tienen lectora y todavía se venden disquetes porque todavía se utilizaba. Sí, ¿qué año fue, más o menos? 2006. Ok, exactamente. Entonces, cuestión de hace 10, 12 años, todavía se utilizaban los disquetes. Y entonces, sobre todo, para que nos hagamos una idea del poder tan absurdamente impresionante que tenemos ahora en nuestros teléfonos. ¿Okay? Por eso es que estoy hablando de todo eso, que lo que les dije, en principio no tiene nada que ver con corrupción, pero ahora vamos a ver cómo define básicamente la dinámica del funcionamiento de nuestra sociedad actual. ¿Listo? Entonces, para que nos hagamos una idea, un bit es básicamente un carácter, un espacio.
Entonces, por ejemplo, veíamos que la anterior computadora, ENIAC, en 1953, podía almacenar aproximadamente 100 bits. ¿Ok? Y esos espacios en realidad no son de palabras común y corriente, sino son espacios binarios, porque ustedes saben que las máquinas computadoras actuales son digitales, no funcionan con mangueras y tubos como la primera computadora, sino son digitales, y al ser digitales solamente funciona, todo se reduce a dos estados: a estado discreto encendido o estado discreto apagado. No hay un estado intermedio en toda la tecnología que usamos actualmente. Toda es digital y funciona entre ceros y unos. ¿Okay? Eso se supone que va a cambiar con la computación cuántica, que está en desarrollo, pero hasta ahora toda la tecnología que existe es digital, ceros y unos. Y los números se traducen, hay como una regla de traducción para traducir cualquier número o letra a un código binario. ¿Okay? Pero entonces el punto es que la primera máquina computadora tenía espacio para 100 dígitos, para 100 ceros y unos. ¿Okay? Tenía memoria para 100 bits. Ahora, un byte, que eso ya se acerca, obviamente la memoria de nuestros computadores, nuestros computadores y de nuestros teléfonos sobre todo, pues no la definimos en bits, porque eso sería decir, no, mi teléfono tiene 16 millones de no sé qué de bits. Pues no, es tan grande que obviamente ya no la definimos en términos de bits. Pero entonces resulta que un byte, que es algo un poco más cercano, es un conjunto de 8 bits. ¿Okay? Entonces, 3, 6, 8, esto es un byte. ¿Okay? Pero nosotros tampoco definimos aún ahora la memoria en términos de bytes, que también serían unos números gigantescos. El kilobyte es un poco más cercano, porque, por ejemplo, estos disquetes, si los definíamos, los llamábamos en su momento de alta densidad, porque tenían el doble de los disquetes grandes, el doble de capacidad, aproximadamente el doble de capacidad de almacenamiento. Los grandes pueden ser de este tamaño, y los pequeñitos, los disquetes duros, pues ustedes los conocieron. Entonces uno decía que eran de alta densidad, que había un montón de información, y esa información era aproximadamente de 1.2 megas, es decir, 1256 kilobytes. Entonces, estos disquetes todavía los definíamos en términos de kilobytes. ¿Okay? La unidad kilobyte es, digamos, un poco más cercana a nosotros. Pero entonces, pues para no hablar en términos de miles, uno ponía el prefijo mega, este de acá. Entonces uno no decía 1253 kilobytes, sino 1.2 megas. ¿Okay? Y ahí con las megas sí nos acercamos más a lo que vivimos actualmente, porque entonces teníamos que los disquetes duros que hace 10, 12 años se utilizaban todavía tenían 1.2 megas, ¿correcto? Ahora, cuando uno juntaba 900 y algo de disquetes, teniendo en cuenta que cada uno tenía 1.2 megas, entonces uno podía juntar algo como 1000 megas, ¿correcto? Es decir, un montón de disquetes. Con eso juntaría uno algo así como 1000 megas. Y aproximadamente esas 1000 megas, entonces uno se comenzó a utilizar el prefijo giga. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí me entienden entonces por qué uno no habla de la memoria de los computadores y de los teléfonos en términos de bytes, en números gigantescos. En términos de kilobytes, a pesar de que hace 12 años todavía hablábamos de kilobytes en los disquetes, pues también serían unos números gigantes.
gigantescos. Hablábamos de megas hasta hace menos años, pero ya comenzaron, comenzó luego a aparecer pues, memorias USB, SD, que son esas tarjeticas chiquiticas que se utilizan en las cámaras, por ejemplo, y bueno, ya hay más pequeñas, que tienen comenzaron con 500 megas, 800 megas, ya cuando apareció la de una giga, pues eso era impresionante porque entonces una giga equivalía a tener como 900 y algo de disquetes, ¿ok? 1000 megas. A ver, y ahora entonces, Ronald, tú me decías que tu teléfono tiene 16 gigas. O sea, 16 gigas es como aproximadamente 16.000 megas. Sí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me siguen hasta ahí? Es decir, en términos de disquetes, porque cada disquete duro era de 1.2 megas, serían como 15.000 y algo. Debería dividir 16.000 entre 1.2, serían como 15.000 y algo de disquetes. Es decir, el teléfono equivale a como lo que hace 12 años necesitaríamos 15.000 y algo de disquetes. ¿Okay? ¿Y en qué creen que vamos ahora? Tera. Exactamente, ustedes, la mayoría de ustedes, ya durante el colegio y en la universidad, entonces han estado familiarizados ya no con unidad de medida kilobyte ni megabyte, sino ustedes ya están familiarizados es con gigas, porque en todas partes les ofrecen que el teléfono tiene tantas gigas o tantas gigas de internet paga uno en el plan de datos, las 15 gigas de Sharon. Y como estamos familiarizados con eso, entonces ya estamos familiarizados con la siguiente unidad de medida, que son las teras, el terabyte. Entonces, en efecto, así, aquí tenemos. Entonces, como les decía, las primeras memorias SD, las pequeñas de las tarjetas, pues entonces había de 16, de 32 megas, entonces pues equivalía como a tener 30 disquetes, pero era más práctico cargar una memoria que 30 disquetes. Pues obviamente fue aumentando, se fueron duplicando. Si se fijan, aquí se comienza a ver una regularidad, y es que la cantidad de información, la capacidad para almacenar información va creciendo. ¿Con qué orden? Exactamente, se va duplicando. Y ojo, el tamaño también se duplica, el tamaño físico necesario para guardar la información. ¿Se duplica? No se duplica. El tamaño sigue exactamente igual. ¿Okay? Entonces, la memoria con el mismo tamaño, primero almacenada 32, 64, 128, pues sabemos ahí que seguiría, pero lo interesante es cuando el tamaño no solo se mantuvo, sino que disminuyó. ¿Okay? Y entonces, pues están por ejemplo las mini SD y las micro SD. Y entonces miren, por ejemplo, aquí pasamos a una micro SD que, digamos, el tamaño real proporcionalmente es como eso. Por eso la puse al lado. De 128 a 256, 512 y 1024. Aquí acuérdense que íbamos en megas, ¿no? Entonces 32, 64, 128, 256, es decir, había tarjetas de 256 megas, 500, 256, 512, y ya por la siguiente no decía 1024 megas, sino decía 1 giga. ¿Ok? Entonces ahí no solamente se mantuvo el tamaño, sino que disminuyó aún más. Y una micro SD, pues entonces podía tener 1 giga, o por ejemplo, como se va duplicando, entonces 1, 2, 4 gigas. Esta entonces equivaldría aproximadamente a 4000 megas. ¿Okay? Si dividen 4000 entre 32, no sé cuánto da, pero eso son un montón de tarjetas de estas.
Y efectivamente, no solamente se fue duplicando en términos de 4 gigas, 8, 16, 32, 64, sino que pues por ese camino se llega, por ejemplo, a una T con este mismo tamaño. Y pues exactamente lo mismo en sentido de que muy seguramente durante los próximos años pues vamos a tener memorias micro y nano que vengan ya en unidad de medida terabyte. Es decir, ¿cuántos gigas? 1000. 1000 gigas, exactamente. Entonces, digamos, los teléfonos, los smartphones, los teléfonos que cargamos todos ahora, pues están un poco quedados, digamos, en términos de la memoria de almacenamiento. Mi impresión es que las empresas han intentado desacelerar un poco, porque si se fijan, la cantidad de datos almacenados ha crecido. El tamaño, ya ustedes me dijeron que no está creciendo, sino que al contrario se disminuye. Esa tendencia se puede mantener indefinidamente. ¿Qué creen? ¿Tú qué crees? No. Que no. ¿Por qué? Los sistemas no tienen un pico hasta de Exactamente. La realidad tiene una escala física en el nivel nanométrico, más allá del cual no podemos operar. No se pueden hacer circuitos más diminutos que un átomo. Tenemos pocos átomos. ¿Ok? Entonces, eso pues no va a poder continuar indefinidamente, pero digamos, las próximas décadas va a continuar esa tendencia, porque pues en esta escala todavía entonces van a aparecer más teras, y entonces va a haber de 2, de 4, 6, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 256, 512 y 1000 terabytes, que es ¿cuánto? Ahí, ¿cuánto pasamos? A tera, petabytes. Correcto. Que pues esa sí es la escala en la que funcionan, por ejemplo, los servidores de las empresas actualmente. Google, bueno, pasa por los petabytes. Sí, entonces, aquí por ejemplo, en 2016 se transmitían aproximadamente 96 petabytes diariamente, se transmiten. ¿Okay? Es decir, producimos y transmitimos, no solamente producimos y almacenamos y cargamos en un disco duro en nuestro bolsillo, sino que lo transmitimos. Ojo, una cosa es que almacenemos información a unas escalas sin precedentes en la historia de la humanidad, y otra cosa es que podamos transmitir esa información. Entonces, a medida que aumenta exponencialmente la cantidad de información almacenada y procesada, también aparece una cantidad de tecnologías que nos permiten comunicar esa información y transmitirla a estas escalas, aproximadamente 96 petabytes. Eso en 2016, la proyección a 2019, si se fijan, es del doble, en cuestión solamente de 3 años. Miremos ahora eso, que es para llamar la atención en el tipo de sociedad en el que estamos sumergidos actualmente. ¿Okay? El tipo de sociedad, en las dinámicas económicas y culturales, en las principales dinámicas electrónicas y culturales en las que nos estamos moviendo actualmente. Ahora esto llevémoslo, vamos a extrapolarlo a la economía mundial.
¿Okay? Esta dinámica, cómo se refleja en la economía mundial, que ahorita vamos a ver, define de manera bastante exacta las dinámicas de corrupción, las dinámicas criminales. Aquí les traje digamos, el índice, o no el índice, sino el ranking del PIB mundial. ¿Okay? ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos del crecimiento de la economía? Hay unas economías más grandes, otras más pequeñas. Entonces aquí les traje los 10 países con las economías más grandes. El PIB, el ranking del PIB, hay uno según el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas tiene otro y el Banco Mundial tiene otro. Esos son como los más utilizados y se parecen bastante. Hay unos que incluyen unos países más, unos países menos, pero pues digamos en los primeros 10 pues están muy aproximados. Entonces esas son las economías más grandes. ¿Ok? Obviamente pues todos sabemos que la economía más grande actualmente es Estados Unidos, aún, por eso uno dice que es la potencia mundial. Durante buena parte de la mitad, desde mediados del siglo pasado, durante casi toda la mitad del siglo pasado, la segunda economía más grande fue Japón, sobre todo en el segundo cuarto o el tercer tercio del siglo pasado se mantuvo Japón, pero actualmente la segunda economía más grande es China. ¿Okay? Aquí este número lo estamos viendo en términos acá estamos hablando de trillones de dólares, ¿okay? No de billones, sino de trillones de dólares. Es decir, en esta expresión tenemos los millones de dólares. En inglés, a los 1.000 millones de dólares se le dice billones. ¿Okay? Y luego están los trillones. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces estamos hablando de trillones. Esos son los países con las economías más grandes. Obviamente, bueno, para 2017, si nos fijamos, entonces, pues América Latina no está ahí. ¿En dónde creen que está Perú? Ya quisiéramos nosotros que Perú. ¿En dónde creen? 60. ¿Cuántos son? 60. 196 aproximadamente, entre 190 y 196. 80. Dependiendo lo que les decía, algunos incluyen las islas más pequeñas, otros no incluyen esas islas, entonces pueden ser 189, 193, 96. Más o menos en qué rango. 80. 80. 100 de 120, ¿tú crees que está pobre? No, de 190. Perú, 80. Ah, pero No, estamos hablando, sí, exactamente, estamos hablando de Perú, piensen en el país. A ver, en términos de desarrollo económico, claro, desarrollo económico, ya saben, no necesariamente calidad de vida, porque aunque, por ejemplo, China ha logrado sacar a mucha gente de la pobreza, pues todavía no tiene indicadores de desarrollo humano y de calidad de vida como los que tienen los países de Europa del Norte. ¿Okay? Pero pues la cantidad de gente que ha salido de la pobreza pues es importante, de todas formas. Entonces aquí estamos hablando únicamente del tamaño de la economía, de qué tan desarrollada es la economía, porque con una economía desarrollada pues el Estado puede garantizar el cumplimiento de los derechos, que es lo que nos interesa. En una economía muy pobre, pues ya sabemos qué pasa. Entonces, ¿qué me dijeron? ¿De 80 aproximadamente? De 190. 80. 190 de 196. ¿Está No, pobre? no, de 190. Ah, de 190. Ah, sí.
De 190, entonces como en el rango 100, medio, la mitad, sí. se imagina que el Perú puede estar en el Con rango la medio. producción está bajando. A ver cuánto está. Tenemos aquí 48. este club de 40 al 50. En este club comienza con Colombia, Recursos. Si no tuviera recursos. y está Perú. Algo interesante en esta parte es que si se fijan, le falta un pedacito al número. Ah, ¿Qué quiere decir eso? 5. Que ya no estamos hablando ni siquiera de trillones, sino estamos hablando de billones. Entonces el PIB de Perú, 215 billones, o sea, 215.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ojo, Perú, 215 billones. Estados Unidos, 20 billones. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que Perú tendría que seguir creciendo muchísimo para llegar al primer trillón, lo cual, pues, falta muchísimo, faltaría muchísimo tiempo, y en ese trillón todavía estaría muy lejos del país más desarrollado económicamente. Ahora miremos los menos desarrollados. África. Aquí si ustedes se meten a Wikipedia, pues siguen, hay como 5 o 6 países en el de, no me acuerdo exactamente, pero tal vez hay otras islas. Digamos, bueno, la mayoría son islas, entonces pues tienen una actividad económica muy débil, pero Gambia sí es un país. Gambia es un país prácticamente metido dentro de Senegal, en la costa occidental africana. Entonces es un país grande, y miren el PIB de ese país. Un billón, 200, eso es ¿okay? Está en $1 billón, y Perú era 215 más. billones, ¿cierto? Entonces digamos, pues claro, obviamente no estamos en el rango de los países más pobres del mundo, pero estamos muy lejos de los países más desarrollados. Es decir, la brecha pues es gigantesca. La misma brecha que, no con la misma proporción, pero digamos la brecha entre ricos y pobres que hay en un país a nivel global también se está agrandando cada vez más. Porque imagínense qué tipo de economía, de política económica necesitaría uno para que Gambia, es decir, el nivel de crecimiento económico que se necesitaría para que un país que está actualmente en $1 billón llegue a los 200, llegue primero a los 10, es decir, por ejemplo, si uno logra que crezca 10 veces la economía, se acerca a los 10 billones, lo cual hacer crecer una economía 10 veces es casi imposible. Pero suponiendo que se lograra, llegaría a 10 billones y Perú está en 215 billones. Entonces la brecha entre los más pobres y los más ricos es abismal. ¿Ok? Pero ahora, para ponernos en perspectiva, este dato es muy interesante. Y ahí es donde ya quedamos nosotros enganchados. Ya tenemos a los países más ricos, tenemos una proporción bastante aproximada a los países más ricos, los más pobres. Entonces miremos a las empresas, ¿okay? A las empresas más, digamos, valiosas, en inglés valued, es decir, como las más costosas, las más poderosas en términos económicos. Y esto es para 2018, obviamente en términos de billones de dólares también.
Entonces la empresa más grande del mundo es Apple. Se crea Microsoft. ¿Ok? Y miren cuánto vale. 926 billones de dólares. ¿Y Perú cuánto valía? 215. 215. ¿De acuerdo? 3. Exactamente. Es decir, todo lo que se produce económicamente en las fronteras geográficas de Perú, todas las actividades económicas, absolutamente todas, todo eso junto es solamente la cuarta parte de lo que es una Manzana. empresa. ¿Listo? La más valiosa del mundo. Y bueno, estas son 2, 4, 6, las 7 primeras Saliva. siguen estando muy lejos de una economía como la peruana, y bueno, como la colombiana. Es decir, económicamente, un país como Perú cabe prácticamente 4 veces en una empresa como Apple. Y ahora quiero que nos fijemos en cuáles son estas empresas. Bueno, Apple todos conocemos. Apple, ¿cierto? Amazon Pocos. también, casi todos aquí conocemos. ¿Qué es Amazon y qué hace? Alphabet. Alphabet, ¿saben qué es? No. ¿Alguien dijo Google, exactamente. Es decir, hace como unos 2, 3 años, debe haber sido como unos 2 años, Google se reestructuró, porque Google tenía un montón de proyectos individuales, experimentales y comerciales. Entonces se reestructuró y cada uno de esos proyectos se volvió una empresa. Entonces antes estaba, esto sí aquí nos estamos saliendo, pero para que tengamos la idea, Google tenía YouTube, tenía el buscador, Google, tenía unos proyectos experimentales como los carros autónomos, y bueno, hay otros que es el de Balloon, creo que se llama, que es mandar internet por unos globos aerostáticos flotando en las regiones más desconectadas y pobres del mundo. Entonces era así, tenía todos esos proyectos y lo que hicieron fue reestructurarse